Bueno, se acabó esto, se acabó el año, se acabó todo. Se acabó todo. Yo había anunciado en el primer videocast de este Ahora o Nunca que era como una especie de post-apocalipsis, pero este es el capítulo del apocalipsis. Entonces, saludamos a Santiago Rivas. Hola, ¿cómo le va? Hola, compañeras, ¿cómo están? Hola, Hoy compañero. en paseo bugueño, me encanta. Sí, ¿no? Ustedes allá, nosotras acá. Ah, sí, es cierto, es verdad. Por aquí tenemos a Carolán Figueroa. Compañeros, ¿Qué más? triste, ¿Por qué? porque este es nuestro último encuentro ritual de Ahora o Nunca. Este es nuestro último Ahora o Nunca, el último episodio del videocast. Y María Paula Martínez. Pero siempre estará YouTube, podemos renacer en repasar, otra plataforma. para llorar. para entrar y vernos, Sí. lo cual no es tan chévere. Nosotros mismos, ustedes por favor vayan y nos ven. Claro. Digo a nosotros mismos, pero podemos fundar, ya que no hay casi canales, entonces podemos fundar un canal, Otro. amigos. Sí, ya que casi no hay podcast además. Podemos fundar uno, ¿por qué no? Spotify, ¿estás ahí? Bueno, nos embarga la tristeza, un poquito la desidia de fin de año, pero vamos a darle con toda. ¿Cuáles son los temas de hoy? Vamos a hacer apuestas grandes, apuestas un poco sí muy a futuro, más de lo que ha sido en episodios anteriores. El primero es el tema de la seguridad que yo iba a decir en un momento que viene y va, pero la seguridad siempre está, ¿no? Es un tema que siempre está y que siempre está en la opinión pública y que siempre hay además percepción de seguridad. Política sobre la o de seguridad inseguridad. o de inseguridad y que vuelve al debate público a cada rato con casi que cada cosa que se hable en este país que tenga un poquito que ver con ella, ahí mismo, ¡pum!, seguridad. También se hará una apuesta sobre el rol de la JEP en el próximo año. Carolán Figueroa va a hacer esa apuesta. Carolán Figueroa, con sus apuestas que ha acertado mucho, que habló en un momento de Mancuso y pues tuvo un protagonismo impresionante Mancuso en el escenario nacional. Y finalmente vamos a hablar de qué será de la cultura con la nueva alcaldía de Carlos Fernando Galán. No siendo más, la primera, Chuli, por favor. Nos fuimos. Bueno, pues mi apuesta pensando en el futuro, es decir, en el final de este periodo del gobierno de Claudia López, el inicio del gobierno de Carlos Fernando Galán, pensando en lo que fue la campaña, en una retórica que trata un poco de envolver todos los distintos procesos que envuelven a la fuerza pública, decidí hablar de seguridad. Y pues es un tema muy complejo que voy a tratar de resumir, lo cual por supuesto supone uno de mis retos y una de mis promesas a 2024, que es ser más escueto. No lo va a lograr. Pero el asunto, el asunto con la seguridad es que la seguridad es una agenda que copó completamente las elecciones regionales. Suele pasar, lo hemos hablado en muchos escenarios, faltando 7 meses para elecciones empiezan a subir los hurtos, empiezan a aparecer por todos lados imágenes de inseguridad, y hay una serie de personas que se agarran de eso. Normalmente es una agenda manejada por la derecha, por las candidaturas de derecha. En el caso específico de las elecciones en Bogotá, pues eran básicamente todos, porque era, salvo Gustavo Bolívar, que también tenía una apuesta para la seguridad, todos también, Carlos Fernando Galán, tenían una, pero digo, específicamente Lara, que incluso propuso drones y el ojo de Dios y un poco de cosas, o Diego Molano, que pues es Diego Molano, o Vargas, alias el candidatombo, que había hecho una campaña, pues era un ex policía que estaba obviamente sobre la seguridad. ¿Cuál es el problema con la seguridad? Creo que hay varios problemas. Una cosa es lo que decía MP, y es que la percepción de la inseguridad es tan o más importante que la inseguridad misma. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio que es estúpido, pero que en este momento me sirve a mí para la comparación, y cogemos las cifras de cuántos hurtos hay al día o al año en Bogotá, versus cuánta gente vive en Bogotá, pues vamos a ver que es una minoría inmensa la que está sufriendo hurto, y sin embargo el impacto de cada hurto genera un radio de explosión, como una onda que produce miedo, y ese miedo es lo que hace que la ciudad misma sea insegura. Es decir, la ciudad es una ciudad que está percibiéndose a sí misma como insegura, y pues nadie le puede negar a las víctimas el miedo que sintieron, ni el dolor, ni la carga económica de tener que volver a comprarse un teléfono celular. Entonces, por un lado hay ese problema. Entonces, cada vez que llega un alcalde o una alcaldesa a decir, pero es que estos son percepciones,
puede que tenga razón de alguna manera, pero no tiene razón. O sea, no puede desestimar el miedo de las personas a partir de eso. Hay otro asunto, y es que durante todas las elecciones se trató, y en nombre además de la oposición al gobierno Petro, de amalgamar la inseguridad urbana, es decir, los hurtos, los homicidios, los asesinatos, las venganzas entre carteles de microtráfico y las bandas criminales con la movilización social de 2019-2021. Sí, correcto. Y también con el proceso de paz total. Entonces trató de pegarse en un lado lo que pasa en el campo, con lo que pasa en la ciudad, con lo que pasa en los territorios, con lo que pasó en las calles, en los distintos estallidos sociales, y trataron de vender eso como una agenda de seguridad que buscaba, como han buscado desde hace mucho tiempo, restar libertades civiles a cambio de la percepción de seguridad. Pero entonces llega Carlos Fernando Galán y tiene el reto de hacer la seguridad, y yo creo que nosotros no hemos analizado bien de dónde va este problema, porque un asunto es la percepción, otro asunto es que son distintos pies de fuerza para cada cosa, y lo otro es que hay una serie de voluntades políticas que también terminan metiéndose dentro de este asunto de la seguridad. Y esto es una cosa que nosotros vamos a ver, y es ¿qué va a pasar ahora con la policía? Es decir, la alcaldía de Claudia López tuvo la coyuntura de vivir la masacre de Bogotá, en donde miembros de la policía le dispararon a personas, mataron 13 civiles en las noches que fueron del 9 de septiembre hasta la madrugada del 11 de septiembre, o sea, 2 noches en las cuales se vivió un verdadero horror de ciudad y una traición de la fuerza pública a la población civil, lo cual enredó la relación entre el distrito y la policía, porque ninguna de las órdenes ni nada de lo que dijera Claudia López fue escuchado, sobre un vacío jurídico que existe en este país, y es que la policía todavía hace parte del Ministerio de Defensa, no del Ministerio de Justicia. ¿Qué va a pasar con Carlos Fernando Galán? Porque a mí me parece que hay una parte de esa voluntad policial que tiene que ver con el hecho de que Claudia López es mujer, y hay una parte de esa seguridad que tiene que ver con la relación que ahora vaya a tener el gobierno de Galán con el gobierno de Petro. Y me parece que sería un error buscar la enemistad, porque Salamanca es un tipo que ha sabido ser cercano a los planteamientos de Petro, pero al mismo tiempo hay un sector de la población civil muy grande que quedó como un reducto de las movilizaciones sociales, que además está representada en distintas ONGs y en distintas organizaciones que son observatorios de la policía, que están pidiendo una reforma policial, que incluye el traspaso de la policía hacia lo civil, es decir, a una naturaleza civil como lo fue lo de la policía en un comienzo, mandar la policía al Ministerio de Justicia, pero al mismo tiempo existe la necesidad de ampliar el pie de fuerza, porque el pie de fuerza de la policía en Bogotá se ha disminuido. Y al mismo tiempo la extrema vigilancia ya se ha probado inútil a la hora de frenar crímenes como el hurto, por ejemplo, o crímenes como la extorsión. Entonces, las redes sistémicas, de lo que eso trae consigo, es lo que hace que tal vez Carlos Fernando Galán no logre solucionar el asunto de la seguridad, porque creo que no hemos en realidad observado cómo funciona la inseguridad, y creo que ahí es donde está el verdadero problema. Entonces el reto para Galán es hacerse una imagen real, no una imagen demagógica, ni una imagen en respuesta, ni una imagen llena de frases de cajón acerca de lo que en realidad representa el problema de la seguridad, y tener además que disgregarlo o desagregarlo del asunto de paz total y desagregarlo de la movilización social, con un gobierno nacional que, a diferencia de los anteriores gobiernos nacionales, no está dispuesto a sacar el ESMAD, va a ser el verdadero reto de cara a la seguridad ciudadana, antes de que la ultraderecha le copte otra vez la agenda, porque Galán se vendió como una persona moderada, no de extrema, no extremadamente violento, no extremadamente vigilante, no extremadamente nada, pero su lema era Bogotá camina con seguridad, ¿no? Entonces volvemos al mismo asunto, y es ¿qué es lo que nos está vendiendo? ¿Cuál es la promesa de campaña? ¿Y cuáles son las verdades de lo que supone manejar un asunto tan volátil como el hurto, los homicidios, las riñas, y lo que supone que incide en la forma de la inseguridad? Además, con el reto adicional de no caer en la xenofobia, que es una solución tan facilista, que al final termina empañando todo y llenando de el panorama. Además, es como, listo, ya encontré la solución. Exacto. Entonces, la política de seguridad de Claudia López fue fallida por muchos frentes. Creo que Galán tiene, de verdad, una ventaja siendo hombre, y siendo un hombre de clase política tradicional, pero al mismo tiempo tiene un montón de retos que dejan no necesariamente la alcaldía de Claudia López y sus vacíos, sino las políticas mismas que durante años marcaron el accionar de la policía, y el reto que supone un gobierno que es distinto en esos enfoques. Por aquí tenemos a Carolán Figueroa para una primera reacción.
Bueno, yo estaba pensando en el tema de la manipulación en torno a la seguridad, que yo siento siempre que somos personas inseguras, digamos, como que algo de la colombianidad de las capitales es ser inseguros. Tenemos la inseguridad metida en el cuerpo, ¿no? Y eso siempre es capital de manipulación. Y estaba pensando en cómo ahorita con lo del decreto que ya no se persigue, digamos, a la gente por tener la dosis personal, lo están utilizando mucho en ese sentido, como entonces la gente que consume es gente que roba, los que están en los parques consumiendo su dosis personal, son todos criminales. Eso por un lado, ¿no? Como para ir en contra de la tumbada de ese decreto. Pero por el otro lado, hoy escuchaba justo en la mañana, hace media hora, digamos, que hablaban también del hecho de que si la policía no tiene que estar ocupada molestando a la gente por la dosis personal, en teoría va a estar libre para ocuparse de cosas realmente importantes, ¿no? De perseguir realmente a los que son criminales y de hacerse cargo también de las grandes bandas. Pensaba yo que Galán habló en campaña mucho de eso, ¿no? De enfocarse en las grandes bandas, de desmantelar como grandes organizaciones, y desearía yo que entonces él aproveche este decreto para liberar a la policía de esas funciones que no son funciones necesarias, digamos, y la aproveche para redireccionarla hacia desmantelar como las grandes bandas y que no vaya a hacer resistencia a este decreto. Porque esta semana estaba escuchando que hablaban de eso, ¿no? Como las alcaldías van a ser las encargadas de ver cómo implementar bien este decreto con la policía. Yo apostaría, a partir de todo lo que dijo Rivas además, que Galán se incline hacia apoyar esto de que no persigan más a las personas por su dosis personal y liberar a la policía de ese tiempo para que se dedique a otras funciones. Claro, y es un tiempo que, esto es un poco lo que hablaba Rivas de las cosas sistémicas de la seguridad, y es un tiempo que, como por ejemplo quedó evidenciado en informes de Temblores ONG, se prestaba mucho para el abuso de la policía, sobre todo a cierto tipo de estratos, que no son los estratos medios ni altos, sino más bien la clase media baja y la clase baja, ¿no? Como, sí. Y en eso también hay que pensar, ¿no? Eso también es seguridad, pues, sí. Es decir... No, y también que la policía, pues, por esa vía, digamos que buscaba más que confiscar o hacer cumplir la ley, pues sacar alguna mordidita por ahí que también habla como del comportamiento de la policía. Que esa es la otra cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? Que me hablen de reformar la policía para cambiar la seguridad. Sí, eso es una cosa que no se ha dado pese a que se pidió. ¿Por acá? Pues yo creo que la seguridad, no sé si solo en Bogotá, yo creo que eso está en muchas ciudades. No conozco una ciudad a la que uno le diga, no, eso no es tema, seguridad. No, creo que la historia, la enorme desigualdad, la pobreza y muchos otros factores hacen que uno de nuestros temas sea siempre la seguridad, incluso a nivel urbano. O sea, no cuando solo hablamos de conflicto armado, sino las maneras como eso se traduce en las ciudades. Y eso combinado con altos niveles de impunidad hace que nosotros desconfiemos enormemente de cualquier propuesta de seguridad, como... Sí, otra vez llegó el personero a prometer la piscina, ¿no? Como no va a pasar. Nada, porque no hay una confianza en la fuerza pública. O sea, nosotros yo creo que es tan así, esto es un sesgo mío, que incluso cuando se hacen ficciones en Colombia, tú no puedes hablar de una policía eficaz, no como lo hace en Estados Unidos, ¿no? Que su institución es justicia, su institución es respeto, su institución es protección, a pesar de que por supuesto también es brutalidad policial y excesos, pero hay un imaginario tan real que se puede reconstruir, hasta la guapura de un policía. Aquí nada de eso existe. Uno no puede recrear un policía protector, efectivo, garante de seguridad, ¿no? Hay muchas personas que si nos pasara algo en la calle, el CAI de la policía no es un lugar al que acudiéramos en busca de nada. Al revés, ¿no? Como allá no, ¿sí? Vamos a otro lugar. Entonces creo que eso, y quiero decir con esto, eso implica un cambio, como una cultura frente a la seguridad que es profunda, 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 y yo no sé cuál es la respuesta. O sea, yo no sé si eso es con campañas de cultura ciudadana, yo no sé cuánto tiempo toma transformarlo. Lo que sí creo es que en Bogotá las distintas capas que tiene la seguridad van desde el chalequeo en Transmilenio, por el que todos hemos desarrollado las claves de la maleta adelante, el celular en el bolsillo con el cremallera, no sé qué, hasta, no sé, los robos que suceden digitales en phishing o en los cajeros automáticos, que uno es como que nadie me ayude, no se voltee, uno en el cajero está como
Siempre, y esos no son robos del que quieren caricaturizar como el del parque chirrete que quiere un papel de bazuco y te va a raponar el espejo del carro. No, ese es alguien que está probablemente sentado en un banco como divinamente y está haciendo robos transaccionales en portales para que las personas caigan, y de eso está lleno Twitter, ¿no? Sí. Me robaron en Bancolombia, O que me le responden clonaron como la de qué carpeta. patio de la picota me lo escribe. Me clonaron el WhatsApp, ¿no? Me llegó un mensaje me clonaron el extraño, hice WhatsApp, me clic en clonaron el el WhatsApp, link. pilas que están pidiendo plata, que están pidiendo que yo les venda dólares, que consigne plata, la llamada que ya es un clasicazo, pero la gente sigue cayendo, es que su hijo tuvo un accidente o qué sé yo, mándenos plata, todo eso, Sí. que estamos llenos de historias absurdas de seguridad, o sea, realmente peliculescas de, ¿qué? O sea, casi creativas, súper creativas, hemos desarrollado maneras de robarnos. Casi admirables, como dice De robarnos de unas maneras que uno dice, pero no puede ser, ¿no? Como casi divertidas, hacen que realmente el terreno, creo yo, para que un nuevo gobierno llegue a hablar de seguridad está muy ahuecado, es un terreno que no es fértil, o sea, todos, yo creo que hasta la misma policía dicen, bueno, ¿no? ¿Ahora qué? ¿A qué vamos a jugar ahora? Porque no es fácil, no es fácil. Y yo en este momento no tengo claro todavía en concreto qué es lo que el nuevo proyecto político propone, ¿sí? Hubo algunos candidatos que eran claros como con el asunto de cámaras de seguridad. No quiero decir que yo esté de acuerdo con que eso sea ganador. Sí, sirva de algo, sí. O asuntos del porte de ciertas armas o de policía civil, por ejemplo. Todo eso es que estuvo sobre la mesa. En este momento yo no sé claramente cuál es. Creo que tendrá que dialogar con el gobierno nacional, que le puso al SMAT ahora unidad de diálogo y mantenimiento del orden, y es como, pues suena lindo. Es impronunciable porque es como... Llegó la unidad de diálogo. Es como el tuit de Petro de hoy. Pero no sabemos eso, como esa unidad de mantenimiento del orden no ha tenido un momento de crisis en el que tenga que mostrar su capacidad de diálogo, Claro. como su nombre lo dice ahora, porque es una unidad de diálogo con garrote. ¿Qué va a pasar? Diálogo Y sobre con todo en garrote. Bogotá, donde está ese pie de fuerza, que si bien es escaso, es enorme. O sea, es escaso para la ciudad que tenemos, pero Es grande. Y lo último, así rápido, es que estaba escuchando que el nuevo POT va a llevar a una transformación incluso de localidades. Apunta a tener más o menos 35 localidades. Entonces, eso cambia las manzanas y eso es un asunto también de... Bueno, si son 35 localidades, ¿cómo se va a hacer con el pie de fuerza? O sea, creo que eso tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial. Correcto. No sé si hay algo que agregar. No. ¿Algo muy breve? Algo muy breve, pues sí, se trata de un problema sistémico, creo que ahí está, es decir, cuando uno revisa las ciudades que tienen muy pocos índices de criminalidad, nota que existe un trabajo estructural que abarca todas las capas, entonces nosotros tenemos que revisar porque al mismo tiempo no podemos soltar, es decir, no podemos dejar de atrapar a las personas que están cometiendo crímenes, no podemos dejar de perseguir a las personas que están ejerciendo violencia contra otras. En parte porque además esa falta de confianza, que es la palabra clave que decía MP, pues es lo que genera que la gente termine, por ejemplo, armando linchamientos a personas, ¿no? Y eso solo empeora la ciudad en el corto plazo. Entonces hay que hacerlo, pero redundar en el miedo hace que nosotros olvidemos, por ejemplo, que existe un crimen organizado, y esa palabra organizado muchas veces sale de la narrativa sobre inseguridad para achacárselo toda la población migrante, toda la gente pobre, ¿no? Como entonces todos los que consumen drogas psicoactivas, la gente de verdad termina achacándole a grandes sectores de la población la inseguridad, y en la medida en que crezca la pobreza va a crecer también la percepción de inseguridad, porque la gente que maneja esas narrativas o que maneja ese relato, que tiene la oportunidad de contarlo en Twitter, va a sentirse cada vez más acorralada. Entonces creo que si no se reordena el distrito para, en favor de la seguridad, generar un bienestar sistémico para las personas, que es un proceso de muy largo plazo, va a ser imposible y siempre vamos a estar en esas. Y creo que la mayoría de las ciudades en regímenes capitalistas tienen exactamente el mismo problema. Vamos a estar hablando de eso a perpetuidad. Listo. Estoy ansioso por saber cuál es la apuesta de Caroline Figueroa. Vamos con ella. Bueno, yo también estoy ansiosa siempre con mi apuesta. Mi apuesta es volver al pasado. Mis apuestas de este año fueron todas
de adelante hacia atrás, ¿no? Como un pasito para adelante, dos para atrás, porque yo creo firmemente en la importancia de revisar realmente. Y no me salió tan mal porque con este método de revisar pues se fueron cumpliendo varias de mis apuestas. Entonces ahorita quiero como juntarlas todas con un moñito navideño para ver qué de eso que yo hablé promete tener continuidad en el 2024, ¿no? Entonces, que sí voy a jalar al futuro un poquito. Entonces, voy a retomar, mi primera apuesta relacionada con este tema fue el jala-jala de la Fiscalía, así lo llamé en su momento, que se refería a los últimos 7 meses de Barbosa y los shows que nos iba a regalar a lo largo del año, mientras se negaba a entender que su salida es inminente. Me quedé corta con los shows que él hizo, porque además tuvimos show con el tema de la terna de las 3 candidatas que lo iban a reemplazar. Entonces, primero hubo una tutela rechazando la terna, argumentando que por ser de 3 mujeres iba en contra de la igualdad de género. O sea, creo que ha sido el show más ridículo jamás montado. Sin comentarios, sigamos. Absurdo. Luego hubo todo el tema de investigar a Amparo Cerón, que era una de las postuladas porque estaba señalada de haber amañado procesos del caso de Brecht y fue reemplazada por Luz Adriana Camargo. Y finalmente nos dejaron con los crespos hechos porque creíamos que el 7 de diciembre ya íbamos a tener nueva fiscal, pero la Corte Suprema atrasó la votación para enero porque no todos los magistrados estaban presentes. Entonces ahí hay un suspenso, nos estiraron ese tema y ahí va mi primera apuesta a continuidad a 2024 y es que yo creo que la nueva fiscal será Amelia Pérez Parra, por ser quien abrió la investigación contra el general retirado Jaime Uzcategui por la masacre de Mapiripán. Él fue condenado por esto, por ser ella también la que investigó la masacre de Laro, tiene mucha información sobre Laro, y porque aparte ella fue parte de la Unidad de Derechos Humanos que tuvo que exiliarse en el 2003, cuando llevaban casos contra Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, que comprometían a altos mandos militares. Es decir, ella tiene un pasado muy interesante para el futuro del 2024. Esta hoja de vida de ella es clave para sacar adelante otras apuestas que yo mencioné a lo largo del año y que empezaron a encajar mejor en el rompecabezas de la elección de la nueva fiscal que se nos fue para enero. Pero yo digo que entonces va a ser Pérez la elegida. Yo quiero añadir yo deseo eso, como digamos. un hecho a esto y es como, claro, la echada para adelante de la elección de la nueva fiscal está justo en el momento coyuntural en que el precandidato a la presidencia, Barbosa, está oponiéndose todo el tiempo y desinstitucionalizando el país frecuentemente y la echan para adelante, que es como, pucha, necesitamos un poquito de certeza ahí en esa entidad. Claro, hay un suspenso que tiene que ver como con un mapa que nos es difícil de agarrar, pero que pues yo apuesto siempre como por armar parte de esas fichitas. Y aquí viene entonces la segunda apuesta que retomo para mi regalito de Navidad, y es los 3 paramilitares que vuelven para quedarse. Esa apuesta yo la hice cuando hablamos también de los hipopótamos, era como hipopótamos y paramilitares. Y en aquel momento yo hablaba, en agosto hablamos de Mancuso, Macaco y Otoniel, porque los 3, por diferentes vías, pidieron ser parte del sistema de justicia transicional JEP, apostando por ser parte del macrocaso 8, que se llama Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto. Es un nombre re largo, pero es necesario entender lo descriptivo que es este nombre, porque habla del puente entre militares y paramilitares, que es algo que retomó aire ahorita a final de año. Macaco, que está recluido en Itagüí, tenía programada una audiencia única de aporte a la verdad en noviembre, pero esta audiencia fue aplazada por un proceso jurídico que hay que resolver, pero que hizo que esa audiencia quedara pendiente para el 2024. Entonces, este es otro temita que metan en el cajoncito de estar pendientes en el 2024 y es ¿qué va a decir Macaco? Esa audiencia debe servir para que él haga aportes sobre la verdad que demuestren que él actuó como tercero financiador. Estos términos son como rebuscados, pero son importantes. Que él actuó como tercero financiador y como sujeto incorporado material y funcionalmente a la fuerza pública en calidad de bisagra. La bisagra es esta persona que junta paramilitarismo y militares, ¿no? La persona bisagra es súper importante aquí. Y en esa categoría bisagra sería la misma categoría a la que aspiraría Otoniel, cuyo proceso con la JEP está mucho más atrasado, porque recordemos que Iván Duque lo extraditó y salió a mostrar la orden de extradición como un cartoncito de grado, recordemos esa foto. Y
después de esa extradición, Otoniel está pagando una condena de 45 años en Estados Unidos. Sí. Pero antes de irse, recordemos que entregó una lista con 64 nombres, sobre todo de políticos vinculados al accionar paramilitar, que llegado el momento podría servir para que él también acceda a la JEP en calidad de bisagra. Sin embargo, este proceso es el más atrasado, ¿no? Por lo que él tiene esa condena. Finalmente, tenemos a Mancuso, que en efecto ya fue aceptado como elemento bisagra entre las fuerzas militares y paramilitares, y dentro de la audiencia reservada que rindió ante la JEP hizo aseveraciones muy graves, dentro de las cuales la más destacada es que junto a la gobernación de Antioquia y la Cuarta Brigada, sus hombres paramilitares planearon la masacre del 22 de octubre en 1997, la masacre del Aro. Y aquí, bueno, y señaló también que Álvaro Uribe estaba directamente vinculado con esa masacre. Y aquí recuerdo de nuevo a mi fiscal, la mía, Pérez, que no solo ha investigado el Aro, sino que además seguramente ya debe conocer por su propia cuenta parte de los 64 nombres que entregó Otoniel. Ella ya debe tener información sobre eso. Entonces, tenerla ya en la fiscalía es jalonar hacia adelante un montón del proceso de estos 3 paramilitares. Ahora bien, además de la audiencia de Macaco, lo otro a lo que hay que seguir en la pista, arrancando el 2024, es que Mancuso, el 7 de diciembre, hizo una apelación sobre la figura de ser bisagra, porque según él no le garantiza seguridad jurídica. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la tercera parte de mi apuesta. Okay. Y es la siguiente. ¿Por qué es tan importante que Mancuso haya sido aceptado por la JEP en calidad de persona bisagra y que haya entregado información que vincula directamente a varios generales, además de señalar directamente a Uribe? Porque entre las funciones de la JEP quedaron eximidos de tener que comparecer los terceros civiles vinculados al conflicto armado. Y ese ha sido un lunar a la firma del acuerdo señalado por varias personas que apoyan todo el camino construido con el sistema de justicia transicional, entre ellos el magistrado Alejandro Linares, que en estos días colgó la toga y en una entrevista con Cambio se lamentó justamente de esa limitación para acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, porque esa limitación no permite que entren a comparecer, digamos, o a rendir testimonio o a rendir audiencia los terceros civiles, que aquí podríamos hablar de políticos y empresarios, o sea, una cantidad de gente importante. Ante esa entrevista del magistrado Linares, Gustavo Petro trinó el 4 de diciembre lo siguiente. Leo textual. El magistrado Linares tiene toda la razón. La decisión de no permitir que los terceros, los civiles que ordenaron el genocidio del pueblo colombiano, no vayan a la JEP va contra la verdad. Y además, el acuerdo de paz, al ser entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, asumido por ese Consejo, se transforma en obligación del Estado ante el mundo, en bloque de constitucionalidad. Por eso no se debe fragmentar la verdad. El acuerdo de paz establece que la JEP es la depositaria de la verdad judicial del conflicto. La JEP debe asumir el estatus de tribunal de cierre de la verdad sobre el conflicto armado de Colombia en coherencia con el Tratado de Paz firmado por el Estado colombiano. Esto quiere decir que aunque el acuerdo quedó con ese lunar, Petro está diciendo que ante el mundo se debe cumplir la totalidad del acuerdo. Es decir, que esto de los terceros civiles va a entrar en duda durante el 2024. Y con el aporte de Mancuso, esta disputa por los terceros civiles ofrece como una nueva ventana de cambios que pueden, digamos que no sabemos exactamente cómo se van a mover, pero se van a mover cosas en el 2024 vinculadas a este tema. Entonces, finalmente, mi moño, ya cierro el moño. Mi apuesta es que estos 3 tristes paramilitares y el curso que tome su relación con la JEP, en cuadratura con la elección de la nueva fiscal, ya estoy toda astral, ¿no? En cuadratura con la elección de la nueva fiscal, va a mover la brújula de lo que pase en el 2024 con la reforma a la salud en el Senado y, por supuesto, con lo que pase con el expresidente Álvaro Uribe. Mi apuesta es porque estemos atentos a la temporalidad de la cuadratura vinculada con la temporalidad de la reforma y lo que haga o deje hacer el expresidente y, por supuesto, el presidente Gustavo Petro. Uy, Dios mío. Voy a reacción. Siento Ay, que perdón, no. Carolina se Le voy a acaba. dar por orden de hablado a Rivas primero. Bueno, yo con respecto a la fiscal, creo que existen 3, es decir, una fiscal general debería encargarse obviamente de todos los temas al tiempo, pero yo siento que existen 3 frentes, de pronto estoy yo equivocándome, pero hay 3 frentes en los cuales yo creo que tendría que entrar a funcionar. Precisamente uno sí es la verdad histórica del conflicto, ¿no? Es decir, y esto lo digo porque cada elección pues va obviamente a molestar a un sector político del país o a un sector o un actor de la realidad nacional. Entonces, por un lado está la verdad histórica del conflicto, que está
ahí muy ligada a pues todas las dinámicas de, por ejemplo, pues justicia y paz, porque eso obliga un poco el revisionismo también del proceso de la jurisdicción de justicia y paz, el desmantelamiento del gran paramilitarismo que se convirtió en el pequeño paramilitarismo, ¿no? En estas bandas criminales, en el Clan del Golfo, en un poco de distintas bandúsculas en las que incluso termina permeándose el EPL, en un proceso muy complejo que por el silenciamiento de muchas de estas voces y por la no creación de actos públicos de reparación generó también una serie de vacíos en la información que hacen que muchas de las declaraciones de Mancuso, Macaco, pues, estén siendo completamente nuevos. El otro frente posible de enfoque para la nueva fiscal pues es Odebrecht, es decir, cómo la corrupción ha permeado el sistema político, no solamente tiene que ser Odebrecht, pero ahí hay un exfiscal general también metido, está el grupo económico más grande, con el que Petro hace poco se tomó una foto, incluyendo a todos los otros grupos de cacaos del país. Y eso pues va a molestar a otro sector de la economía y pone otra vez de relieve algo que en este país todavía trata de vendérsenos, que me parece que pues, es como tratarnos como bobos, pero igual, que es la idea según la cual el empresariado no es político, ¿no? Como que el empresariado no es político ni es ideológico, entonces la Andy no es perfectamente escéptico, ellos simplemente son, como decía Churchill, el burro que jala la carreta y pues qué culpa tienen ellos de que, bueno, en fin. Y el otro pues es destrabar un sistema gigantesco de criminalidad que no está pudiendo funcionar porque no hay una operatividad del sistema judicial y de la fiscalía suficiente, y esto incluye la manera en que los criminales salen a ser acusados, pasados, procesados y después encarcelados en un gobierno que tiene un esquema mucho menos punitivista que el resto de los gobiernos, donde hay además una vicepresidenta como Francia Márquez que es abolicionista del punitivismo carcelario, pero que definitivamente tiene que empezar a resolver asuntos como, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? El actual fiscal Francisco Barbosa sale a sacar pecho y a cacarear que resolvió los feminicidios como si eso supliera cualquier necesidad, como si eso los acabara, como si eso detectara los patrones sistémicos que podrían seguirse para tratar de evitar futuros feminicidios, pero además como si eso fuera justicia y reparación para las víctimas. Simplemente saben quién los hizo, simplemente saben dónde está o seguramente atraparon a alguien, tienen un porcentaje que es realmente muy bajo de resolución y aún así tenemos un sistema que está empeñado en sacar pecho con ese tipo de crímenes que son importantes pero que se unen a muchos otros, porque como yo lo hablaba en la agenda de seguridad, pues hay un problema de seguridad que también lo mencionaba MP, pues está pasando por los escritorios. Si uno coge a la persona que le quiso robar el celular o que se lo robó y lo atrapa y logra salvarlo de un linchamiento colectivo, cosa por la cual además mucha gente se pone furiosa y lo lleva a una estación de policía, lo tiene a uno todo el día sentado esperando a presentar cargos, a hacer los papeles enfrente de la persona que lo está viendo, identificando a uno como la persona, solamente para que meses, días después salga de la cárcel, porque no dan abasto las cárceles. Y no es que necesitemos más cárceles, es que necesitamos un sistema creado en torno a algún tipo de sentido común. Entonces, esos tres frentes son los que terminan marcando el camino que deberá seguir la fiscal. Pero en aras de y en honor al poco tiempo que le queda a la JEP, pues habría que empezar también por la verdad histórica, es decir, valdría la pena seguir buscando que la fiscalía se vuelva una instancia más de colaboración en procesar esto, porque además los que salen de la JEP pasan a la justicia penal regular, es decir, la gente que no cumple con la JEP, que no ofrece verdad, que no ofrece reparación, que no está dando la verdad completa sobre sus actos, sale de la JEP al circuito penal ordinario. Entonces, es importante que la Fiscalía esté ahí metida, y pues está también el cuento del entrampamiento que están investigando también desde una comisión especial, ¿no? Ahora sí tú, María Paula Martínez. Grandes conclusiones. Grandes conclusiones. Las 12 uvas que se acaban de lanzar en justicia, como esa gente que se las toma, se las come cuando suenan las campanas, que es como atragantado, así se siente. Sí, todavía está con acá. Así se siente que toca meterse las 12 uvas enteras. Yo creo que el asunto con la justicia y la fiscalía pues van a ser determinantes por las tensiones, por supuesto, entre el gobierno nacional y la JEP y la fiscalía,
que pone en juego además a un personaje como Álvaro Uribe y los tiempos que toma la justicia. O sea, hablábamos que parte de la desconfianza en la primera apuesta de Rivas es que pues, se demora mucho y la impunidad es altísima. Y en este sentido, la última vez que hablamos de Odebrecht, hay gente que ya pagó cárcel por Odebrecht y está saliendo. O sea, así de lento va. Que esto ya cumplieron con tiempos y están de salida, mientras que otros están haciendo la fila apenas para ser enjuiciados porque han sido salpicados recientemente. Eso que se suma que el antes abogado ahora es fiscal y así, ¿no? Sí. Como las vueltas que dan entre sus propios círculos de poder. A la JEP le queda poco tiempo y eso es lo que a mí más me genera ansiedad, como el TikTok atrás de estos espacios que se van a cerrar y mucho podrá quedar allí entonces sepultado. Y yo, en cambio, de muchas personas sí creo en que esos espacios de verdad son muy importantes. Es decir, que sientar a alguien, pero cometió 1000 crímenes, no hay que escucharlo. No hay que escucharlo. Claro. Sí, hay que escucharlo, conscientes de quién es, de lo que está en juego, de la instrumentalización de la verdad. Todo eso, no estoy siendo ingenua y creyendo en la redención divina, porque sí, sino en lo que eso significa. Y yo creo que esas 3 extradiciones que nombró Caroline ya rápidamente, incluida la de Otoniel, cuya incluso captura fue una mentira, muestra la cantidad de brazos que de verdad quieren que sí, no hablen, ¿no? Que calladitos mejor. Y creo que el escenario es que puedan decir y que hayan garantías para que digan todo lo que puedan. Y nosotros, como ciudadanos, como periodistas, veremos qué hacemos con eso. Sí, hay una pita, hay que desenredarla. Sí. Y saquemos la pita ¿Puedo primero. decir una cosa? ¿Un moño sobre el moño? Por favor. ¿Con escarcha? No, es que decías que... Una cereza sobre el mundo. Sí, sí. La Otro tarjetita topping. de para en el moño. Que tú mencionabas que de Odebrecht, digamos, hubo gente que ya cumplió condena y ya salió de lo demorado que es. Yo quiero resaltar que Amelia Pérez Parra investigó a los paramilitares, tuvo que exiliarse, vivió exiliada en Canadá y vuelve a estar en la terna para fiscal. O sea, Así se demora. así es. Así es de Así es. Así es de lento. Es el ciclo. Ajá. El ciclo sin fin, como decían en El Rey León. Bueno, Ciclo de la vida. entonces, Circle of life. ruédame la cortinilla. De la última apuesta nos quedamos por acá con María Paula Martínez. Go. Bueno, mi apuesta es por la cultura, con una bola de cristal que nunca es tan clara y nunca es prioridad. O sea, en todos los gobiernos, pues primero están otras agendas y otros sectores, quienes hemos trabajado en este y en el de medios sabemos que toca hacer la fila y esperar con paciencia y nos hemos criado en la perseverancia. Sí, lo fijo es que no hay prioridad. Pero yo quiero traerlo no solo porque nosotros estamos ahí adentro y nos interpela y nos atraviesa, sino porque yo sí creo que la cultura lo atraviesa todo en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de seguridad, también estamos hablando de cultura. Y cuando hablamos de paz, estamos hablando de cultura. Y cuando hablamos de muchos escenarios, hay unos que tiene que llegar la cultura, además, a llenar espacios de conflicto. Es decir, yo creo profundamente en un entendimiento como más holístico de esta agenda, que no es solamente pensar en cuáles son los eventos que van a haber en Bogotá. Y ya. Y un calendario de eventos y listo, se acabó. Creo que es más importante que eso. Y en Bogotá, en particular, que es el presupuesto más grande de cultura del país completo, pues eso termina siendo aún más relevante. Yo no quiero decir que eso esté bien, que Bogotá sea el primer presupuesto de cultura. Ojalá el Ministerio de Cultura fuera el primer presupuesto de cultura, en tanto tiene que atender a todo el país. Pero esa no es la realidad. Allá se la están jugando, allá le están pidiendo más presupuesto, ojalá le den más y más y vaya al alza en los próximos años. Eso será tarea del ministro. Pero Bogotá por ahora lo sigue siendo. La cartera más grande de cultura está en Bogotá. Y eso pues abre la pregunta, creo yo, cerrando la primera quincena de diciembre, y es, ¿no?, ¿cómo se la va a jugar Bogotá? Ajá. ¿Qué va a pasar en Bogotá con un sector que tiene un presupuesto gordo, grande, y en el que suceden muchas cosas en sus localidades, que sirven para hacer promesas de campaña, hablar de pluralismo, hablar de diversidad y hablar de lo local y no sé qué, pero que tienen que traducirse en proyectos? La Y que Secretaría... cada vez son como más, están más arraigados, la gente los conoce más. Por ejemplo, esto de Estereopicnic en el Simón Bolívar, si eso es opinión pues ya pública, como Exacto. que eso la gente lo Y por ahora es habla. ese, tal vez, el único
el único anuncio que hemos tenido ese sector. ¿Sí? En otras oportunidades, ya para estas épocas, había una suerte de ruta marcada que daba unas pistas al menos. Por ahora hay un gran signo de interrogación, no es claro hacia dónde va, y yo lo traigo porque creo que ese camino que entonces se está apenas construyendo debería tener en cuenta ciertas cosas. La Secretaría de Cultura tiene 17 años en Bogotá. Es sólida, también es amplia porque incluye deporte, lo que no pasa en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Sí, aquí la Secretaría es la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Eso quiere decir que adentro de la Secretaría está el IDRD, está el IDARTES, está la Fuga, está Patrimonio Cultural y estamos aquí, nuestra casa, Canal Capital. Ese es el sector. Por supuesto, atraviesa el portafolio de estímulos y dentro de cada uno pues hay 50 aritos más que completan el escenario. Quiero decir por esto, el IDRD no son solamente los escenarios deportivos, sino también los parques. En la Fuga están los distritos creativos, la L y demás. En el patrimonio cultural está pues desde las iglesias en Bogotá hasta el suelo arqueológico, pasando por toda la lista de monumentos y las plazas de mercado que son patrimonio inmaterial. Claro. La Orquesta Filarmónica, que no la mencioné, también está ahí, que es música, y por supuesto en el IDARTES, haciendo la patica pegada, pues están todas las direcciones de las artes, la literatura, las artes plásticas, la danza, el teatro en Bogotá. Entonces, los escenarios. Los escenarios, por supuesto, los venues pequeños, locales, pero también la administración del Movistar Arena y demás, ¿no? Los permisos y lo que pase en el Simón Bolívar con un festival como ese, pero también con algo, digamos, de otro sector o dirigido a otra audiencia. Entonces, esto es enorme, pero y lleva una inercia porque hay cosas que se han venido desarrollando en las localidades, con escenarios de fútbol, no, hay cosas que van a seguir sucediendo probablemente, pero en la última administración, creo yo, hubo un twist que me parece muy importante ponerlo en la mesa para pensar qué va a pasar, si vamos a volver al pasado, a lo que fue antes, y esa mirada un poco más técnica y simple del asunto, o si nos vamos a mantener en lo que creo yo fue un viraje en la anterior administración. Por primera vez en el líder de una mujer dirigiendo, y eso incluyó que se hicieran partidos y se pensara en una perspectiva de género distinta en muchas prácticas, no solamente en el fútbol, pero lo hubo también en el fútbol de la cancha al estadio. En el IDPC hubo por primera vez un director que no era arquitecto, quiere decir que pasamos de como un entendimiento del cemento y de lo mueble como patrimonial a pensar más en lo arqueológico, en los saberes, en las experiencias, en lo étnico, ¿no? Porque es una mirada mucho más humanista. En el IDARTES, eso también como impregnó el IDARTES, que empezó a tener estímulos que pensaban mucho en el desarrollo como poblacional de la ciudad. Y luego está ese coletazo que venía de antes, que es todo lo que es como industrias creativas, naranjas y demás en Bogotá, ¿no? Que no terminan un poco de cuajar en la L y en el Nuevo Bronx y el San Felipe, ¿no? Que eso termina de ser como un distrito que sí que no, pero el desarrollo de más distritos creativos. ¿Qué viene? ¿Quiénes están pensando el sector cultura en Bogotá con el reto que tiene pensarse una ciudad con las agendas de seguridad y las agendas del medio ambiente, y cómo va a jugar la cultura ahí? Claro. No puede ser una agenda aparte, no puede ser la agenda de los eventos allá al lado, mientras se está pensando el medio ambiente aquí, las manzanas del cuidado aquí, la seguridad aquí, y esto por allá orbitando en los que quieren hacer eventos y boletas, ¿no? Eso no es realmente un engranaje. Y mi apuesta es porque lo sea, ¿no? Porque quienes van a ocupar esos lugares y las perspectivas que les van a dar las logren sumar, ¿no? y como amalgamar con todas las otras agendas urgentes. Por supuesto, estoy pensando con el deseo porque es Navidad y se me permite pedirle a Papá Noel que me cumpla. Si me quieren graduar de idealista, porque es Navidad. de deseos, y yo también puedo creer. Y de propósitos también. Puedo creer, y puede sonar música navideña en sus cabezas en este instante, pero yo quisiera creer que Bogotá puede ser una ciudad capaz de hacer eso. Ok. Carla Figueroa. Bueno, cada vez que los escucho yo empiezo como, se me detonan mil cosas, vamos a ver cómo organizo esto. Estaba pensando que la cultura suele ser vista más como un botín
de pan y circo para el pueblo, como que muchas veces se maneja así, como que no estamos generando cultura, sino que estamos generando entretenimiento. Es más o menos lo que me preocupa, ¿no? Esa brecha entre lo que genera vínculos entre la ciudadanía y lo que simplemente la entretiene. Y creo que ese es como parte de lo que hace que se use no tan bien ese presupuesto, porque muchas veces se va es como para entretenimiento, pero el poder articulador de la cultura es brutal y el poder de la cultura sirve para fortalecer y articular redes ciudadanas entre diversidades, entre todas las regiones que están aquí en Bogotá por cuenta del desplazamiento, fruto de la violencia o por cuenta de la búsqueda de oportunidades. O sea, todas las regiones están acá y todas se pueden articular por la riqueza cultural que eso implica y nos urge esa articulación. Entonces, pensando con el deseo, yo sueño con que esa articulación sea posible y no escuché a Galán hablando de ese tipo de articulación en campaña. No lo vi viendo ese poder que tiene la cultura para fortalecer el uso de la ciudad, del espacio público, de la conversación política. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado yo tengo también la impresión de que las instituciones culturales suelen tener esas intenciones de articular. Realmente yo veo que en las instituciones culturales sí hay gente que sabe de esa articulación, que sabe de ese poder y que sabe cómo acceder a ella. Entonces, como que siempre he visto a las instituciones por un lado llevando a cabo ese deseo, usando como mejor puede ese presupuesto, pero a los mandatarios un poco desconectados de eso, como que no se unifican esas dos intuiciones. Entonces, yo tengo el prejuicio, es un prejuicio mío, de que la ejecución de ese presupuesto en el 2024 con esta nueva alcaldía podría ser un poco en clave de economía naranja, y eso me da terror porque es como rendir el jugo de naranja con agua y como fortalecer la faceta del entretenimiento o del distrito cultural, que es positivo y que se necesita, pero que no es el que apunta a fortalecer esas redes ciudadanas. Entonces, yo quisiera que no fuera así, porque creo que institucionalmente hay con qué. Hay mucha gente que puede usar la cultura desde un punto de vista mucho más articulador y soñaría, pensando con el deseo, que la siguiente alcaldía aproveche ese know-how institucional que sí existe y que se articule con el Ministerio de Cultura y el Gobierno Nacional para sacarle provecho desde una mirada mucho más articuladora a la cultura. Ese es mi deseo, pero tengo el prejuicio de que de pronto no es así. Bueno, deseos y propósitos. Lo típico de Navidad y de Año Nuevo. ¿Por acá? A mí me parece que el enfoque debería ser lo contrario. Es decir, yo pienso que a diferencia de... A ver, lo que Peñalosa trató de hacer en un momento fue quitar todos los presupuestos de IDARTES para meterlo todo en la Secretaría, o sea, como borrar IDARTES, casi bloquea la construcción de la Cinemateca Nueva, ¿no? Como que hizo un montón de cosas que estaban buscando simplemente centralizar el poder de la cultura y de la gestión de la cultura en Bogotá a través de la Secretaría. Creo que lo que fue un enfoque muy ciego fue la imposibilidad de aprovechar la Secretaría como una oportunidad de entender la cultura de una manera sí holística, pero además de una cultura combinada con muchos otros sectores, mientras que todo lo demás, todas las otras dependencias de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes sirven para gestionar presupuestos. La Secretaría para mí debería empezar a ocuparse de problemas macro que están quedando en los vacíos de la gestión. Okay. Entonces creo, yo, habiendo hecho un balance en el lunes del gobierno de Claudia López, creo que uno de los puntos muy positivos fue precisamente la gestión de la cultura. Todos los asuntos culturales sufrieron un ascenso y yo creo que eso se debió a la articulación y el diálogo entre las distintas áreas, que era evidente en la medida en que existía como una reflexión, pero creo que se puede hacer más allá. Y ese más allá, por ejemplo, es más allá de la gestión que existe, más allá de los escenarios, tenemos una serie de vacíos territoriales que tienen que ser llenados. Entonces, ¿por qué digo que mi propuesta es la contraria a la de Carolán? Porque la economía naranja estaba buscando fortalecer las áreas de la economía que ya se mueven cuando se mueve la cultura, ¿no? Entonces, la economía naranja está montada sobre una obviedad. La parte que se entiende de la economía naranja, porque la otra no se entiende, está montada sobre una obviedad. La obviedad es que cuando la gente quiere ir a ver conciertos, paga hoteles. Que cuando la gente quiere ir a ver conciertos y obras de teatro, paga aviones. Que cuando hay una ciudad que es culturalmente viva, paga por restaurantes y pide domicilios y está como viva la economía. Pero ¿qué pasa en los lugares donde eso
no existe y sin embargo sí existe. Es decir, cuando nosotros hablamos de Rock al Parque, que es un festival que tiene un presupuesto gigantesco, que obviamente nunca va a superar el de un Estéreo Picnic o el de cualquier otro de los festivales privados, pero que es un presupuesto muy grande para una política pública que se gasta en artistas extranjeros, eso está bien de cara al público y eso es en lo único que se han ocupado, pero podrían utilizar el pensamiento, la experiencia y un presupuesto para empezar a fortalecer los circuitos de la música rock y la música joven, que va de la cumbia y el bolero, nuevo patrimonio inmaterial, a el reggaetón, la guaracha y por supuesto el rock, y que deberían estarse fortaleciendo en las localidades para que Bogotá sea una ciudad competitiva que tiene la posibilidad de recibir muchos artistas más de lo que recibíamos hace 20 años o 10 años apenas, y que tendría que estar presentando como política pública precisamente una convocatoria distrital mucho más rica, mucho más robusta y mucho más fortalecida, no por los brotes esporádicos de talento, sino por una gestión que se ocupe de la gente que no tiene plata, de lugares en donde no se está moviendo plata, de lugares en donde no se hacen cosas comerciales, y eso aplicaría incluso a la gente que no quiere comercializar lo suyo. ¿Por qué Artes Plásticas no está ocupándose también de todo aquello que no tiene? Si la Galería Santa Fe lo hace y hay lugares en donde eso pasa, pero ¿por qué no se está incentivando que en localidades que se consideran lejanas al circuito cultural mainstream como Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Tunjuelito, Sumapaz, se estén haciendo trabajos de arte que no tengan nada que ver ni con las manifestaciones populares o con las manifestaciones decorativas del arte, sino con el arte conceptual, con la instalación, con el arte procesual, con los proyectos y con el repensarse las cosas, ¿no? Y eso es una oportunidad que se puede también escalar como tal, que se puede escalar como tal hacia el Ministerio de Cultura, porque es una lectura holística que no solamente vive de sus dependencias ni de la urgencia. Entonces, claro, el Ministerio de Cultura está en otro asunto, porque el Ministerio de Cultura duró mucho tiempo sin un ministro, llegó Juan David Correa a pisar el acelerador y ahí va, pero pues tiene que obviamente solucionar muchas cosas del mismo diseño. Lo que tenemos en Bogotá ya está. Sí, creo que la oportunidad es coger ese poder de gestión, ese músculo de gestión, empezar a volcarlo en los lugares en donde no es tan evidente que haya un brote económico en favor de la gente en general, no solamente de los sectores ya diseñados para eso, porque los sectores van a seguir ahí, van a seguir siendo turísticos, hay que seguirles poniendo atención, pero hay un montón de lugares en donde está ocurriendo de todo y nosotros no lo estamos viendo, y eso hace que las manifestaciones culturales y artísticas de esos lugares no mejoren a la velocidad que el resto de las localidades, o que las pocas localidades en donde está focalizado el esfuerzo cultural, las librerías independientes, la movida de las editoriales, los ilustradores, las ferias. ¿Algo más? ¿Algo más? Despedida. Listo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. ¿Puedes decir algo sobre Canal Capital que está en el sector cultura? Despídete. Que si puedo decirlo yo, que si puedes decirlo No, tú. puedes decirlo tú, estimado Dilo. ancla Ok, de este claro. videocast. Lo diré. Entonces, ¿de qué temas hablamos el día de hoy? Obviamente de un tema del eterno retorno en Colombia, es la seguridad y la seguridad en las ciudades. No hemos observado bien cómo es que funciona realmente la inseguridad y cómo podríamos afrontar los retos de ella viendo algunas raíces sistémicas que existen en la inseguridad. La JEP, obviamente, no solamente la JEP, sino sobre todo la justicia, como siempre, va a ser un elemento importantísimo en la agenda pública y en la agenda política de este país. Nosotros tocamos el tema de la elección de la nueva fiscal, que eso va a ser radicalmente importante, sobre todo por el protagonismo sobreviviente y amplísimo que está teniendo el fiscal Barbosa, las confesiones que van a seguir teniendo los paramilitares, ojalá en la JEP, también sobre los terceros civiles. Y finalmente, ¿cómo podríamos cuidar la cultura de Bogotá, que tiene el presupuesto más grande del país y que está dividido en muchísimas áreas? ¿Eso cómo se puede articular para que, para que exista una mejor gestión de ella, sobre todo para personas o que no tienen acceso o que no tienen apoyos para poder producirlo? Y lo mismo es una pregunta que nos hacemos dentro de todo ese esquema al fortalecimiento y a la constancia de los medios públicos como este Canal Capital, que hospeda este videocast que se acaba ya mismo.
Muchas gracias, Santiago Rivas. Con mucho gusto y muchas gracias. Por todo. Un por honor todo. estar acá. ¿Algunas palabras finales? Ojalá Canal Capital salga del sector cultura y se vuelva su propia entidad. Creo que es importante diseñar o rediseñar, aprovechar que Bogotá es el laboratorio en el que pasan todas las cosas, obviamente desde un privilegio enorme, para convertirlo en un laboratorio de cómo podrían ser en Colombia, y creo que en ese sentido Capital es el canal regional con mejor potencial de independencia. Creo que tendríamos que hacer un experimento verdaderamente democrático de independizar los medios públicos. A mí me gusta mucho la gestión de este periodo, obviamente yo hago parte de la gestión de este periodo, pero creo que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos en muchos niveles, y creo que lo que queda faltando es poder potenciar un canal que verdaderamente le pertenezca a la ciudad y no necesariamente al gobierno distrital, en donde la gobernanza obviamente puede estar mediada por algunas decisiones del gobierno distrital, pero también algunas de la gente y algunas también del consejo que puedan combinarse. Creo yo que este canal debería salir de las manos directamente de la alcaldía y empezar a funcionar como un canal público, verdaderamente público, con presupuesto, porque es que la gente piensa aquí que el presupuesto condiciona, y no. Parte de lo que ha sido un éxito de este experimento ha sido precisamente que no está condicionada la línea editorial al presupuesto que otorga ni la Secretaría de Hacienda ni el Ministerio de las TIC en este país, sino a lo que nosotros hacemos porque se confía en nuestro trabajo, y eso es de agradecer, y ojalá sepan continuar. No tiene que ser conmigo, pero sí definitivamente con alguien que sepa mantener una línea completamente independiente de aquellos a quienes les pagan, porque esa es la virtud democrática de los medios públicos. Sí. Por acá, Carolina Figueroa, palabras finales. No, adhiero completamente todo lo dicho por Rivas, y nada, pues agradezco mucho que me hayan hecho partícipe de este experimento. Me pareció una experiencia fantástica. A los que nos siguen, nos ven, nos apoyan también, muchas gracias por hacer parte de esto, y deseo de Navidad que existan más proyectos como este, que existan más espacios donde podamos revisar las cosas, darles vueltas y pasarla bien pensando, o sea, disfrutar del ejercicio del pensamiento. Eso me parece delicioso. María Sí, Paula porque- Martínez. Que bailando. Y porque a Bogotá sí le hacen falta más experimentos mediáticos, digitales, periodísticos. Yo creo que es una ciudad que tiene la tarea de contar al país y se le olvida contarse a sí misma. Y eso es lo que intentamos hacer acá de muchas maneras, desde la opinión, desde la información. Entonces yo creo que le faltan muchos más, se pueden hacer muchas más cosas, están las pantallas y estamos, la audiencia está ahí esperando, ávida, que Bogotá salga como de sus propias fronteras y de los lugares tantas veces representados y tantas veces contados, a la espera de tantos otros que no lo han sido. Entonces, la gobernanza de los medios públicos en todo el esquema nacional podría replantearse. Eso es un deseo de esta Navidad y las últimas 10 Navidades y las próximas 10 Navidades, como cuando uno promete, ¿no? Quiere el perro de verdad y le canjea al papá todos los regalos que vienen. Yo haría lo mismo, pero con poca ilusión. Mientras eso sucede, creo que adentro de los medios se pueden hacer, ¿no? Se pueden tenerlos resueltos para desarrollar contenidos. Se necesitan más. No dan abasto las radios comunitarias que hay, ¿no? Suba al aire para allá y no dan abasto todavía para desmenuzar esta ciudad de pobres corazones. Ay, una cosa más, y que viva Eureka. Ah, bueno, sí, premiadísima. La producción general de este podcast, de este videocast, fue de Tiziana Arévalo. La producción al aire fue de Julián, a quien me referí todo el tiempo como el Chuli Gómez. Mi nombre es Andrés Páramo. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Felices fiestas. Hasta la próxima Adiós. pantalla, alguna cosa. Adiós. Adiós.